Continuando con el desarrollo del punto 6, vamos a ver ahora la sostenibilidad desde el punto de vista de la energía referida a la energía consumida por las ciudades. Como os pongo en esta diapositiva, el sector de la edificación a nivel mundial, esta estadística es a nivel mundial, tiene un consumo energético de toda la energía total aproximadamente de un 41% en los edificios, tanto de residenciales como terciarios, como de otros usos. Bueno, pues frente a un 28% que consume la movilidad, es decir, el transporte, y un 31% la industria. Esto es a nivel mundial. Bueno, pues la reducción de un 1% en el consumo energético del edificio permitiría ahorrar, como veis en la diapositiva, 496 millones de barriles en el mundo. Debido a esta alta tasa de consumo energético por parte de los edificios, todo el esfuerzo en cuanto a lograr una eficiencia energética se circunscribe dentro de las ciudades, además de a la movilidad, a hacer edificios lógicamente más sostenibles. ¿Cuál es la situación de este sector centrado en nuestro país o circunscrita en nuestro país? Bueno, pues los primeros datos que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier política de consumo energético es que España tiene una gran dependencia en cuanto al consumo energético del sector exterior, porque si la media europea, la media de los países de la Unión Europea con respecto a la dependencia de la energía importada es de un 53%, nosotros importamos el 73% de la energía que consumimos, principalmente productos derivados del petróleo. Sin embargo, tenemos un dato positivo, que es que en el año 2016 el 17%, aproximadamente un poco más de la energía final consumida, provenía de fuentes renovables, principalmente de la energía hidráulica y un poco la eólica. Frente a la diapositivas que hemos visto anteriormente en el que el consumo energético es de un 41% en el sector residencial a nivel mundial, nosotros tenemos un dato mejor en el sector de la edificación, principalmente, lógicamente, por el clima en la región climática en la que se sitúa España, que hace menos necesario la calefacción dentro de los edificios. Bueno, pues frente a ese 41% de consumo energético en el sector residencial en la media del mundo, en nuestro caso es de un 30% en el consumo de la edificación. Sin embargo, si consumimos el sector que más consume, el sector económico que más energía consume es el referido al transporte. Y aquí hay una notable diferencia entre la media mundial y la media española. Es decir, frente a un 28 a un 41 estamos nosotros. Y en el sector industrial también tenemos menos consumo energético porque, lógicamente, nuestra producción industrial de hace ya muchos años se ha resentido porque somos principalmente una sociedad cuya economía se basa principalmente en el sector de los servicios. ¿Cuáles son, por tanto, los objetivos referidos al consumo energético en cuanto a la sostenibilidad urbana y local? Pues principalmente hay que descarbonizar la economía, hay que mejorar en la eficiencia y en la seguridad energética y, sobre todo, fomentar un mercado interior competitivo en materia energética que permita buscar sistemas más eficientes. Recientemente se ha aprobado el protocolo, el Convenio de París 2015 y España, entre otros países, está dentro de aquellos países que han comprometido reducir entre un 80 y un 95% en 2050 la emisión de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que de aquí a 2050 hay que hacer un enorme esfuerzo en renovar las fuentes de energía, sobre todo las derivadas del petróleo, y conseguir un parque automovilístico, tanto público como privado, que sea menos contaminante y conseguir rebajar en lo posible el consumo energético de la edificación y la industria, porque si no, entre el 80 y el 95% va a ser muy difícil de cumplir.
Frente al reto que tenemos de aquí a 2050 con respecto a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, no todos son, en el caso de España, datos negativos. Por ejemplo, tenemos un dato positivo que es en cuanto a la producción de electricidad, que es una parte de la energía consumida, la otra es la de energía producida por productos derivados del petróleo o en muy escasa medida el carbón, la central nuclear, es decir, centrales nucleares. Bueno, pues el 40% de la electricidad que nosotros generamos procede de fuentes renovables. Esto sí es un dato que estamos por encima de la media europea y con este dato alcanzamos el objetivo que se propuso España para 2020, que es que en este caso superase el 20%. Los retos a los que se debe hacer frente a este apartado desde el urbanismo son complicados, sobre todo teniendo en cuenta que el urbanismo tradicional en España ha sido concebido desde un plano, es decir, sin tener en cuenta un plano que reflejaba la superficie, sin tener en cuenta las posibilidades que puede ofrecer en cuanto al factor energético, por ejemplo, el suelo, el vuelo o el subsuelo. Eso es un reto al que se debe enfrentar el urbanismo, de tal forma que se planifiquen tanto la ciudad sobre rasante como el subsuelo para concebir un nuevo urbanismo que se ha dado en llamar urbanismo en tres niveles, en el que principalmente en el subsuelo se pueda utilizar para instalar aquellos sistemas, a lo mejor de acumulación colectiva de energía, que nos permita ir avanzando en la eficiencia energética o bien en la proporción de energía a las instalaciones públicas, o bien proporcionar energía a los edificios, es decir, aprovechar el subsuelo para instalar aquellos elementos comunes que permitan dotar de más eficiencia energética a los edificios. ¿Cómo debe ser, por tanto, el nuevo urbanismo? Pues el nuevo urbanismo relacionado con la eficiencia energética debe ser aquel que atienda o que permita construir edificios energéticamente más eficientes y un espacio público más eficiente. Se deberían instalar, por supuesto, redes separativas de agua en edificios e industria. Como dijimos antes, la movilidad urbana es un problema que hay que solucionar con el menor coste energético posible. Por eso hablamos de la ciudad de proximidad. Eso implica apostar por el vehículo eléctrico y en contramedida implicaría penalizar a los que más contaminen. Si a través de tasas o impuestos, pues se debe penalizar a aquellos vehículos más contaminantes y, al contrario, beneficiar a los vehículos que menos contaminen. Como vimos anteriormente, el consumo energético se debe regular dentro de los edificios. Como os pongo en esta diapositiva, no solamente los edificios deben tener sistemas activos para producir energía o pasivos para consumir menos energía, sino que el edificio, desde su propia configuración, es decir, teniendo en cuenta la orientación que va a tener ese edificio, ya puede contribuir a la reducción de las necesidades energéticas. Se ha calculado que casi un 50% del consumo energético de un edificio responde a la propia configuración del edificio. No solo a su orientación, es decir, si está al sur, al norte, al este, al oeste, sino también al propio diseño arquitectónico que se puede hacer de una u otra forma más eficiente utilizando los nuevos criterios de sostenibilidad o elementos mecánicos que ayuden a la eficiencia energética del edificio o que hagan un entorno más cómodo, que aproveche las circunstancias naturales que existen en ese lugar para hacer la vida cómoda en ese edificio sin necesidad de utilizar otras fuentes de energía, por ejemplo. Hablando del consumo energético de la producción de energía de un edificio, se dice que
se debe actuar para ser más eficiente tanto desde un punto de vista pasivo como activo. Desde un punto de vista pasivo ya se han dado pasos. Por ejemplo, se ha establecido lo que todos conocéis como la certificación energética de los de edificios, en los que se obliga a una calificación mínima. El Código Técnico de la Edificación también obliga a una eficiencia energética mínima. Debe haber un diseño que facilite o refleje el comportamiento térmico pasivo del edificio y se podría proponer que eso se incluyese dentro del indicativo de ese edificio. Otra idea que hay es la de favorecer las instalaciones recogidas de agua en aljibe para permitir un ahorro de consumo de energía. Es decir, son ideas que hacen referencia un poco a los sistemas de pasividad en cuanto a la eficiencia energética de los edificios. ¿Qué sistemas activos puede haber? Pues, por ejemplo, podría haber incorporar en los planes generales, lógicamente, para nuevos desarrollos, la obligatoriedad de incluir sistemas de suministro de energía distribuida, estudiar viabilidad de incorporar sistemas térmicos distintos con grandes depósitos en el exterior, como con la tecnología de bomba de calor. Se podría incluso potenciar la tecnología geotérmica en aquellas ciudades que necesiten calefactar los edificios. Se debería facilitar a lo mejor en las cubiertas o incluso obligar que en las cubiertas tanto de edificios públicos como privadas hubiese instalaciones de autoconsumo. Es decir, son medidas que desde el punto de vista urbano pueden adoptarse para que las ciudades, sobre todo en materia de edificación e instalaciones urbanas, sean más sostenibles en el consumo energético. El siguiente aspecto de la sostenibilidad que vamos a comentar es la referida al consumo de agua. Es un tema muy sensible en nuestro país, pues tenemos que saber que hay grandes zonas, principalmente en la zona sur, que siempre o en determinadas épocas del año carecen de un suministro adecuado de este recurso. Para que veáis un poco cuál es el uso del agua potable en cada acto que hacemos, os pongo aquí una diapositiva para que veáis que, por ejemplo, ducharse puede consumir entre 20 y 120 litros, lavarse los dientes con agua sin cerrar el grifo 20 litros, al vaciar el estanque del VC entre 7 y 10 litros, descongelar los alimentos 24 litros, lavar el vehículo 400 litros, un baño 200 litros, regar el césped 1000 litros, lavar los platos a mano entre 15 y 20 litros, es decir, para que veáis un poco las necesidades diarias del agua y el uso que con determinadas actuaciones nosotros estamos, el consumo que con determinadas actuaciones nosotros estamos haciendo de este bien preciado. No obstante, el problema del agua en España, aunque estemos hablando de un recurso escaso, tal y como está nuestra capacidad natural de captación de agua potable, el suministro de las ciudades no debería ser un problema, porque hoy en día la detracción del agua, que asciende a unos 35.000 metros cúbicos, supera en 7 veces lo que necesitan las ciudades, lo que nos debe llevar a la reflexión que no es un problema tanto de existencia de este bien de primera necesidad, sino de un correcto suministro y una correcta eficiencia. Las medidas desde el punto de vista urbanístico, yo creo que todas las conocemos. Hay que mejorar las redes, hay que hacer redes separativas, habría que incluir como obligatorio en los edificios introducir mecanismos para aprovechar las aguas grises y reciclarlas. Hay que cuidar los recursos subterráneos, lo que son los acuíferos, permitir su regeneración. Lógicamente, los edificios deben construirse de tal forma que tengan el menor consumo de agua, instalando aquellos elementos que hoy en día existen que permiten consumir a través de unos elementos técnicos menos cantidad de agua para cada acción, para lavarse las manos, para ducharse, para lavar los platos. Es decir, todos esos mecanismos incluirlos como obligatorios en el diseño urbano y, aunque sea caro,
obligar a la separación y al reciclaje de las aguas grises dentro de las propias viviendas. Dentro del saneamiento y del suministro de agua, un sector donde se puede ahorrar energía es en el diseño y en la actualización de las plantas de DAR, que son plantas, estaciones depuradoras de aguas residuales, en la que en esas plantas el 35% de su presupuesto lo representa el consumo energético. Hoy en día hay tecnología suficiente para diseñar este tipo de plantas de tal forma que valoricen el 100% de los residuos, tanto para agricultura como para compostaje y utilizar parte de esos residuos para el propio suministro eléctrico de la planta. Esto va ligado también a una recogida selectiva con las redes separativas y, por último, lo que dije antes, hay que realizar campañas de sensibilización en el que seamos conscientes del agua que consumimos en cada gesto de nuestra vida diaria ligada con este bien de primera necesidad.